Hola profesor, espero se encuentre bien. Yo soy Xochitl del grupo Tercero B y voy a presentar mi proyecto de cuarto parcial. Durante el video voy a explicar 7 de los temas importantes los cuales resaltaron durante el cuarto parcial y durante todo el semestre. Esos temas son los proyectos de nación, los primeros gobiernos federalistas, características del porfiriato, la crisis política y económica del porfiriato, el maximato y las presidentes bajo su tutela, el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río y la crisis política del Estado mexicano. Cada uno los explicaré y empecemos. El primer tema que voy a explicar es el proyecto de nación. Estos proyectos fueron el federalismo y el centralismo. El federalismo y el centralismo son, por tanto, antítesis de modos de entender en funcionamiento político, social y económico de un determinado territorio. La adopción de una estructura federal o centralizada responde a múltiples factores culturales, históricos o geográficos de los países a lo largo y ancho del mundo. Es por eso que se llaman proyectos de nación, ya que son dos movimientos diferentes, por así llamarlos, los cuales los dos tenían objetivos para un buen funcionamiento de las naciones o de los territorios, como menciona. Primero que nada, el federalismo. En primer lugar, el federalismo prima la coexistencia y coordinación administrativa existente entre distintos territorios de diferentes culturas dependientes de un poder central. Este se encargará posteriormente de derivar en cierta medida distintos poderes y competencias. Es decir, este se podría decir que es el movimiento un poquito más liberal, ya que relacionaba a distintas maneras de trabajo, como aquí dice, que distintos poderes y competencias. Por otro lado, el centralismo, alternativamente el centralismo o centralización, que también fue llamado así, supone un modelo contrario y basado en la reunión o centración de los poderes de un Estado y correspondiente toma de decisiones en un núcleo central decisor. Es decir, el centralismo era un poquito más cerrado, ya que solamente se basaba en los poderes y en el Estado. El siguiente tema es primeros gobiernos centralistas. Gracias a un levantamiento armado por el presidente que gobernaría no presentarse, se logra que Santa Anna regrese al poder después de las reelecciones que ya había realizado este presidente. Y por lo tanto la anulación de las reformas además disuelve el Congreso, lesionado el Estado de Derecho de los estados que formaban la federación, y se declarara abiertamente conservador. Así comienza la etapa del gobierno centralista en México. Es decir, gracias a que el gobierno que se suponía iba a gobernar no se presentara y a que Santa Anna se volviera a reelegir, se dio este problema y por esto empezó a implementarse y surgir el primer gobierno centralista, que básicamente se resume en que la antigua autonomía con la que gozaban los estados para tomar decisiones por sí mismos fue suprimida, logrando esto con la nación de la Constitución de 1824 y la creación de un nuevo Congreso Constituyente que expidiera las leyes o bases del centralismo. En esto era lo que se basaba el gobierno centralista. El siguiente tema son las características del porfiriato. Estas son algunas de las que tiene este periodo. La primera es que este periodo se conoce como el porfiriato o el porfirismo, gracias a que el gobernador que destacó durante este periodo fue Porfirio Díaz y se llama así por el nombre por el apellido de este presidente. La segunda es que la nación estuvo bajo el control ferrero y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Así es como se llamaba, y este es el presidente que gobernó durante este tiempo. La tercera es que dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana. Como ya se sabe, este es un periodo en el cual se caracterizó mucho la reelección
y por lo tanto también marcó muy definidamente nuestra historia mexicana. La siguiente es que duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Y la última es que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en que abandonó el poder huyendo hacia Francia respectivamente. Esto se dio gracias a los problemas que se dieron durante este periodo y fue la opción que él tomó al retirarse. El siguiente es la crisis política y económica del Porfiriato. Uno de los problemas más graves que enfrentó Porfirio Díaz al final de su periodo fue su edad. El presidente ya era un hombre mayor, había envejecido junto con su mandato en 1904. Tenía 74 años y muchos de sus colaboradores rondaban esa edad. El país necesitaba gente nueva que le dieran nuevos impulsos a la obra de Díaz. Menciono esto ya que se me hizo importante, ya que, aunque el tema sea crisis política y económica, por los años que el presidente Porfirio Díaz duró con el mandato, ya que fueron bastantes años, evidentemente envejeció. Y esto no hace que haga un mal trabajo, pero la gente exigía personas con nuevas ideas, ya que por ser bastantes años de presidencia podría hacerse el mismo trabajo de la misma manera, y el país no necesitaba eso. De los conflictos a los que tuvo que enfrentarse Díaz fue la devaluación del peso, que trajo consigo el aumento de precios, el crédito se encareció y las pequeñas empresas, para defenderse, bajaron los salarios de los trabajadores, quienes vieron así reducido su poder adquisitivo. En las zonas rurales del centro y del sur, la expropiación de tierras había favorecido a los hacendados y afectados a los pueblos. Existía un descontento que podía estallar en rebelión en cualquier momento. Por eso se llama crisis política económica, ya que afectó tanto a las empresas como a los trabajadores, ya que cada uno tuvo que hacer y tomar decisiones para salir adelante con el salario bajo que les daban. Y esto se dio gracias a los problemas que surgieron durante el periodo del Porfiriato. El siguiente tema es el maximato y los presidentes bajo su tutela. El maximato también fue un periodo de presidencia y durante este periodo hubo otros presidentes involucrados, como aquí dice, bajo su tutela. Y voy a mencionar los tres. Y por cada uno voy a mencionar algo breve de ellos. El primero es Emilio Portes Gil. Fue presidente interno de México tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1928, fecha en que debía iniciar el gobierno de Obregón, hasta el 5 de febrero de 1930, con el inicio del mandato del presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio. El siguiente es Abelardo Rodríguez, que ocupó el cargo desde 1932 hasta 1934 y fue sustituto de Ortiz Rubio tras su renuncia. Y el siguiente es Pascual Ortiz Rubio, que gobernó de 1930 a 1932, obtuvo el cargo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929, siendo escogido para cubrir el puesto desde 1930 hasta 1934, el cual evidentemente lo rechazó, ya que tuvo que ocupar su lugar Abelardo Rodríguez. El otro tema es el gobierno de Lázaro Cárdenas Río, que primero que nada cabe mencionar que este fue un presidente que marcó muchísimo la historia de México y que ha sido muy reconocido sus aportaciones hasta la fecha. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895, hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río Amezcua. En 1913 se unió a la Revolución Mexicana y 14 años después obtuvo el grado de general de división. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria en este estado. Años más tarde se convirtió en el presidente del Partido Nacional Revolucionario,
el cual lo postuló en diciembre de 1933 como candidato a la presidencia de la República y salió triunfante en las elecciones. Antes de seguir, cabe mencionar que este presidente empezó algo joven y por eso tenía o seguía a otra persona y hizo muchas cosas buenas como lo que ya se mencionó, pero también hizo cosas malas como traicionar a esta persona, pero se le atribuye mucho ya que hizo cosas que ayudaron a la historia de México. Su periodo de gobierno, entre otros asuntos relevantes, se caracterizó por la participación de tierras, la expropiación petrolera y la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el ámbito internacional destacó su apoyo a miles de refugiados en la Guerra Civil Española, que también fue algo que destacó mucho. Al terminar su periodo de gobierno, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ocupó el cargo del secretario de la Defensa. El general Cárdenas murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. A pesar de todo, sigue siendo reconocido como un buen presidente, ya que hizo bastantes aportaciones para México, las cuales siguen siendo reconocidas hoy en día. El otro tema es la crisis del Estado mexicano. Este Estado mexicano se desarrolló durante las presidencias que abarcaron de los años 1970 al 2000. Primero voy a mencionar los presidentes. De 1970 a 1976 fue Luis Echeverría Álvarez. De 1976 a 1982 fue José López Portillo y Pacheco. De 1982 a 1988 fue Miguel de la Madrid Hurtado. De 1988 a 1994 fue Carlos Salinas de Gortari. De 1994 al 2000 fue Ernesto Zedillo Ponce de León y del 2000 al 2006 fue Vicente Fox Quesada. Poco después de que México se independizara, Agustín de Iturbide fue elegido emperador. Sin embargo, esta forma de gobierno no duró mucho, pues desde 1812 se había celebrado las primeras elecciones por voto, y aunque los habitantes solo podían elegir a los electores parroquiales, este hecho marcó la transición del sistema democrático. Por eso es que esta crisis del Estado se marcó por las presidencias, porque después de que México se independizara se fueron dando bastantes, y pues todas tenían un distinto manejo del trabajo y eso también podía ser un problema. Como vimos, el sistema imperial fue reemplazado por el sistema democrático y presidencial en el cual la gente podría elegir sus gobernadores, es decir, se empezó a implementar lo que es la democracia. Es así como en 1824 Guadalupe Victoria llegó al poder. Cabe señalar que con el tiempo, uno de los lemas que más se defendió fue el no reelección, pues presidentes como Santa Anna llegaron a reelegirse incluso más de 5 veces, lo cual sí fue un problema. Sin embargo, incluso quienes defendieron fervientemente este lema lo traicionaron. Un ejemplo claro es Porfirio Díaz, ya que, como expliqué, también tuvo una presidencia que duró bastantes años gracias a la reelección. Y eso sería todo. Aquí está la bibliografía. Cabe mencionar que no pude referenciar correctamente todas las fuentes de las que utilicé, pero estas fueron las que pude poner, ya que fueron las que me daban los datos suficientes para referenciarlo. Como conclusión, cada uno de estos temas se relaciona gracias a que todos aportaron y todos tuvieron un conocimiento que dejaron hacia la historia y que es importante conocer de cada uno de ellos. Por eso es que los escogí, porque gracias a eso se siguen dando cosas que hasta la fecha nos ayudan, lo cual es importante. Y también es importante conocerlos, ya que te llena de conocimiento más de tu historia y no solo te deja lo que te enseñan en la escuela. Así que esto sería todo por mi parte y gracias.